Bueno, el informe de la Junta de Control Fiscal ha generado muchísimo debate durante el día de hoy. Estuvimos analizándolo primeramente con el secretario de la Gobernación, pero incorporamos a gente que domina el tema y que está directamente relacionada a este tema. Hablemos con José González, presidente de Pan American Grain. ¿Cómo está, José? Bien, bueno. Hola, buenos días. Encantado de estar con nosotros. Manuel Reyes, el vicepresidente ejecutivo de MIDA. ¿Cómo estás, Manuel? Saludos, bien, gracias. Y en la mesa allá, al lado nuestro, con Yolanda, está el secretario del Departamento del Trabajo. ¿Cómo está? Yolanda, preséntanos tú, mejor dicho. Saludos a todos. Gracias, secretario, por compartir con nosotros. Bueno, analicemos esta propuesta inicial que ha quedado aclarado durante el día de hoy, y lo he escuchado a ustedes en los medios durante el día de hoy, aclarando ese punto, y creo que la Junta también lo hizo durante el día, de que no es una eliminación de los fondos que hoy tiene la gente para comer o para vivir, sino que es una eliminación gradual o una sustitución para tratar de eliminar una para conseguir empleo en la otra. ¿Cómo lo ven ustedes que trabajan directamente con eso? Bueno, la eliminación de los cupones es un imposible, porque si en la época de la abundancia se instaló, ahora en esta época de escasez es cuando más hace falta la ayuda federal. Y la ayuda alimenticia y la ayuda a los que están pensionados o los que son viejos y no están pensionados. Ahora, de que hay que ayudar a crear empleo y incentivar incentivar a que la persona salga del desempleo y se incorpore a la fuerza laboral, eso es bien importante y eso se debió haber hecho hace 20 años atrás. Pero nunca es tarde, ¿eh? Ajá. ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Para ver cómo... Bueno, no, igual, o sea, yo desde que surgió la noticia por la mañana me estaba extremadamente raro e imposible, como dice José, de que estuviesen hablando de una eliminación por las circunstancias de Puerto Rico, pero yo he estado haciendo énfasis en el día de hoy que hay mucha gente que piensa que esto es solamente para los participantes del PAN y que solamente afectaría a la industria de alimentos y nada más lejos de la verdad. O sea, si estos fondos se eliminan, se afecta el resto de la economía porque la gente tiene que seguir comiendo. O sea, los alimentos no son discrecionales, así que los fondos que utilizan para otras cosas ¿verdad? Y que gastan en otras cosas los tendrían que utilizar para alimentos y dejarían entonces de estar consumiendo tenis, consumiendo camisas, dejando de ir al cine, dejando de consumir carros. Así que estos fondos son extremadamente importantes más allá de la industria de alimentos. Pero el debate, por ejemplo, hoy planteaba el secretario el asunto de que no es que se le eliminen, sino que cuando consiga un empleo, pueda continuar recibiendo la ayuda. Pero el otro planteamiento es, ¿de verdad podemos hacer la transición? ¿De verdad la gente, primero, de verdad hay las oportunidades de trabajo? Y segundo, ¿la gente de verdad quiere transicionar de la ayuda económica a moverse a trabajar? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo estoy claro que la gente quiere un empleo. De hecho, por eso es que se ha ido tanta gente de Puerto Rico, porque han perdido la esperanza de un empleo. La gente no quiere vivir en la esclavitud de la pobreza. La gente quiere ser libre, poder tomar sus propias decisiones. Respecto a las leyes de cabotaje, habla de flexibilizar las regulaciones o eliminar las regulaciones. Esto tiene que ver más con lo de la marina mercante, que se utiliza en matrícula de embarcaciones norteamericanas, que es la más cara del mundo. Y aviones. ¿Qué impacto económico puede tener esta eliminación? Yo creo que eso nos ayudaría a nosotros a integrar en la economía global y no estar tan atado a la economía americana. Pero, por ejemplo, ¿puede producir eso bajen los costos de los alimentos, por ejemplo? Sí, definitivo. O sea, la marina mercante de los Estados Unidos es la más cara del mundo y eso está admitido incluso por los propios navieros americanos. Los que compran los... y claro, eso viene todo en los productos. Pero es un impuesto. Pero además de eso, parte del problema con el tema de las leyes de cabotaje es que se ha ido limitando la competencia. O sea, más allá del costo que ya de por sí tiene por ser barco de bandera americana, tienes el otro aspecto de que ya no hay competencia, que dos empresas tienen más del 85% del mercado y que ya incluso se han puesto de acuerdo en el pasado para violar las leyes de monopolio. Así que por definición estamos pagando unos costos más altos de transportación. Y además tenemos el aspecto de que todo se está concentrando en un solo puerto, que es el de Jacksonville. Y eso nos limita las conexiones para comercio exterior para Puerto Rico. Con el secretario del Trabajo quisiéramos entender, ¿ustedes creen o cómo ven la transición? ¿Cómo lograr transicionar gente que ha estado por 5 o 6 décadas en beneficencia, varias generaciones, hacia el sector del trabajo, si el sector del trabajo está tan deprimido? O sea, no parecería que esté absorbiendo. Claro, son dos asuntos que tienen que ir corriendo paralelo, ¿no? Y en estos días también hemos estado hablando de lo que es la tasa de participación laboral. Correcto. Y ahí es donde uno ve ese efecto, que en Puerto Rico, incluso en la época cuando la cosa estaba, vamos a poner así, mejor, que nadie cuestionaba que había una crisis económica como la de ahora, como sea, la tasa de participación no pasaba del 45%. Así que ciertamente es un problema cultural, como tú mencionas, que viene de décadas.
Ahora, yo esta mañana cuando vi la propuesta de la Junta, pues me parecía contradictoria, sobre todo si también lo que ellos tienen sobre la mesa es una reducción de la jornada laboral. Así que sería un doble cantazo económico que sencillamente la Junta me chocó que esa fuera la recomendación. Lo que quisiera entender, o sea, la participación laboral, para que los amigos le entiendan, es que la gente busca, pero llega un momento que se cansa y dejan de aparecer en las estadísticas. Y parecería que baja el desempleo, pero es artificialmente que la gente dejó. Bueno, no, Yolanda, porque es que ambas tasas, una no va con la otra necesariamente, te miden cosas distintas. La tasa de desempleo es cuántas personas, es los desempleados versus los empleados. Ahora, la tasa de participación es la suma de las personas empleadas y desempleadas, porque recuerda, el desempleado está activo en la fuerza laboral, y a los que está están en la buscando búsqueda trabajo. también. Entonces, es la suma del empleado y los desempleados versus el universo de personas que podría trabajar. Yo quisiera entender si, pensando, aparte de la propuesta de la Junta, si ya estamos viendo rendir efecto en los cambios en las leyes laborales. Estamos viendo empresas que no pensábamos que iban a cerrar, que están hablando de irse hasta... Domino's Pizza cerró. El caso de Pizza. Domino's Pizza que ¿Qué salió y pasa? que ¿Qué está de hecho pasando con esos cambios sin haber entrado esta propuesta que bueno, sugiere? ya hace una semana estábamos hablando de los números de junio, que fueron los últimos que publicó el Departamento del Trabajo, y los números que nuevamente son certificados por el gobierno federal, por el Bureau of Labor Statistics, los recogen empleados de carrera del Departamento del Trabajo. En enero había 981,000 personas empleadas, para junio había alrededor de 992,000. Así que había más personas empleadas. Es importante destacar que personas empleadas es distinto a empleo asalariado. Yolanda, tú y yo, si los dos tenemos 2 trabajos, somos 2 personas empleadas con 2 empleos asalariados. Ahora, si yo tengo 2 part-time, soy una persona empleada con 2 empleos asalariados. Fragmentado, el empleo se Así está que fragmentando. cuando se menciona que hay pérdida de empleo asalariado, eso no se traduce necesariamente a personas desempleadas. Por eso es que hay que mirar, no es que el empleo asalariado no sea una estadística importante, te mide a las personas que los 15 y los 30 le están entrando un cheque. Ahora, hablar solamente del empleo asalariado no te está ¿Pero qué midiendo ¿qué está pasando con empresas como la que dijimos, Domino's? El otro día hubo otra super tienda de estas que allí en el Escorial, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué ha ciertamente pasado? estamos en una crisis económica, nadie ha mencionado que la crisis se acabó. Hemos visto indicios positivos en los números de empleo, pero todas estas medidas que hemos tomado, reforma laboral, el DMO, Enterprise Puerto Rico, son medidas para crear las condiciones para que esos empleos de los que se hablan se creen. Hasta el momento hay indicios positivos. Bueno, quería establecer una conversación, pero déjame ver si puedo enfocarla ahora en el sentido de que, ¿cómo hacemos la transición? Es la pregunta obligada. Todo el mundo sabe que la gente quisiera conseguir el trabajo que tú planteas. Todo el mundo quiere tener trabajo. Pero ¿cómo se hace eso si no hay el trabajo? Si no hay las oportunidades de trabajo. ¿Cómo sacamos la gente de coger ese beneficio por décadas y lo movemos a un trabajo? ¿Cómo se hace? En vez de subsidiar el ocio, subsidias el empleo. Y precisamente yo creo que por ahí es que va la propuesta de la Junta. Y me refiero a que no le quites los fondos, que es lo que estaban hablando cuando la gente empieza a trabajar. Se los mantiene. El asunto es cómo se los das. Hay diferentes propuestas, entre ellas el Earned Income Tax Credit, que es un poco lo que se está hablando, y hay un estudio desde el 2003 del Centro para la Nueva Economía, que un poco lo planteaba como un crédito de Hacienda, ¿no? Tú tienes hasta cierto nivel, vas cogiendo un crédito, pero cuando llegas a cierto nivel de ingreso hacia abajo, entonces empiezas tú a recibir dinero del gobierno. Pero esta es una forma distinta, pero para poder recibirlo, tienes que estar de alguna forma activo y tienes que estar rindiendo planilla. Esta que promueve el Estado, que es, yo tengo hoy la ayuda federal, pero consigo trabajo mañana en Arroz Rico y allá yo puedo coger la ayuda federal más conseguir el trabajo que usted me da. Eso sería ideal. ¿Y por qué Por no un pasa? tiempo. ¿Por qué no pasa? Sí, porque ¿Qué lo impide? ¿Por qué estamos detenidos? Entiendo que hay Alex. limitaciones de regulación federal a eso, y yo creo que a eso es que se está refiriendo Ahí la eso Junta, es es lo que que habría tenga que ver, flexibilidad para poder permitir que eso ocurra. Porque si yo estoy cogiendo cupones y de momento consigo un trabajo de 40 horas a 7.25, mantengo los cupones, más gano 7.25, tengo una ventaja sobre el que estaba hace un año 40 horas 7.25 y no va a recibir cupones. Claro. Entonces creas una Pero desigualdad. por una ayuda, por un periodo Por eso de tiempo. debe ser por un periodo. Tiene que ser por un periodo, y quizás por eso es que la Junta lo está proponiendo como un Earned Income Tax Credit, porque entonces quizás le aplicaría a todo el mundo, a ese incluso que ya mencionabas que estaba empleado anteriormente. Pues, ya hubo aquí un crédito contributivo y lo eliminaron. Se eliminó lamentablemente por el propio gobierno. Eso desincentiva a la gente a buscar empleo porque prácticamente le está diciendo que no te lo van a premiar. Lo que pasa es que lo que se está proponiendo, el Earned Income Credit,
es repartido entre toda la fuerza laboral. O sea, es coger el dinero y redistribuirlo y ser más eficiente. Es lo mismo que hablaban con los alcaldes aquí. El problema es eficiencia. Esto ya cambió. Ya los tiempos del exceso, de la abundancia se acabaron. Ahora hay que ser creativo y eficiente. Y ahí en esa eficiencia vamos a poder ser competitivos en el mundo. Porque si nosotros no somos competitivos mundialmente, nunca podemos crear riqueza. Y si tú no creas riqueza, no puedes distribuirla. Secretario, tengo una pregunta y es básicamente, ustedes tienen, los patronos les reportan cuando están buscando empleo, mira, tengo tantas plazas, se los reportan ustedes. Y ustedes tienen entonces los desempleados que ustedes quizás puedan acomodar en esas plazas a las personas que están desempleadas. Nosotros recibimos de los patronos a través de lo que es la ley Wagner-Pacer, el servicio de empleo, las ofertas de empleo de algunos patronos. Así ¿Y hay ciertamente, de algunos? Algunos, sí, ciertamente. En cuanto a desempleo, pues es la persona, ¿no?, que reporte y solicita el desempleo. Lo que menciona Alex también, en cuanto a otro de los proyectos del gobernador, es crear una base de datos, ¿no?, de talento en el Departamento del Trabajo para el incentivo de personas que quieran salir del gobierno. Entonces se le da una serie de incentivos y al sector privado se le muestra, mira, que hay una base de talento de personas que están. Pero hace un tiempo dispuestas atrás a se publicaban las oportunidades que había de empleo. Se ponían páginas enteras en el periódico, una plaza de secretaria en tal agencia, en tal compañía. Eso está disponible. Sí, o sea, que pueden entrar a la página del pregunta es, Departamento del ¿hay Trabajo? muchas Sí. plazas disponibles de trabajo hoy? Hay plazas Porque se plantea disponibles. que no hay trabajo. ¿Hay o no hay trabajo? Suficientes. Esa es la clave. Plazas disponibles suficientes, que es lo importante. Necesitamos crear más plazas, ciertamente. Por eso de todo lo que hemos hablado desde enero, reforma laboral y Pero todas las podría medidas haber para más miles de plazas. plazas disponibles hoy Ciertamente, o no. sí, Sí. la hay. Pero como le indica, son algunos patronos que reportan, así que el Sí. Sí, lo departamento que menciona Felina y los no puede compañeros. quizás esa fuerza que tiene en el desempleo, acomodarla en esas plazas. Pero de no, trabajo. pero suficientes. Parte de la propuesta del Bueno, Earnings lo que Tax haya. Credit es que también tenemos un asunto de economía subterránea. Hay empleos que no se están reportando y ese es el beneficio del Earnings Tax Credit, que es lléname la planilla. O sea, esa gente que está en la economía informal entra a la economía formal para poder recibir ese beneficio. Bueno. Y entonces de repente las estadísticas cambian, ¿verdad? Y eso también es parte de la propuesta. Lo que pasa es que aquí Ok. quieren continuar con la gancería y mientras sigando siendo ganso y seamos el reinado de los gansos, donde todo el mundo aquí tenga su propio kiosco y nadie quiera trabajar junto con el otro, no vamos a echar para adelante. ¿A qué se Tenemos refiere? ya que ponernos real. La crisis es de todos. Ya no es la crisis de un solo sector. Es de La todos. crisis es ya de todos los puertorriqueños. Yo creo que eso es lo que quiso decir la Junta también hoy con esta cuestión de las ayudas federales. O sea, Bueno. la crisis ahora toca a todos los sectores. Todos. Bueno, ya lo Me había parece un buen advertido el punto, presidente. José. Sí. Bueno, gracias a los tres. Agradecido de su participación, muy buena. Me parece interesante. Seguimos conversando, los sigo llamando para profundizar sobre este tema. Cuando regresemos, vamos a la Asamblea Legislativa. ¿Qué ha pasado allí con la extraordinaria? ¿Qué propone el gobernador y cómo se están atendiendo los temas allí en la Asamblea Legislativa? Venimos rápido.